Gloria, alabanza que Cristo. No hay nadie digno de ser Señor. No hay nadie más digno que Él. No hay nadie más hermoso que Él. Jesucristo es el Señor. ¿Alguien puede decir amén a eso? Jesucristo es el Señor. Te invito a que puedas abrazar esta palabra en tu corazón. Decirte a ti mismo: Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Él es el Señor. Si Él es el Señor, Él tiene toda la autoridad. Si Él es el Señor, es el que gobierna. Si Él es el Señor, es el que tiene el plan perfecto. Él es digno. Señor, amamos tu presencia más que todas las cosas de este mundo, Señor. Amamos hacer tu voluntad, Señor, más que todas las cosas de este mundo, Señor. Te amamos a ti, Señor. Te amamos a ti, Señor. Tú eres digno, Señor. Señor, no te adoramos porque tú nos pides que lo hagamos. Te adoramos porque reconocemos que tú eres digno. Señor, nos humillamos delante de tu presencia porque reconocemos que tú eres el Señor. Tú eres digno, 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 y no hay nadie como tú. Tú eres el único, Señor. Señor, no daremos nuestra vida a nadie más que a ti. Señor, no daremos alabanza a nadie más que a ti. No daremos honor a nadie más que a ti, Señor. No nos inclinaremos ante nadie más que a ti. Tú eres digno, Jesús. Tú eres digno, Jesús. Señor, te rogamos que en esta noche puedas abrir nuestros ojos para que podamos, Señor, ver lo que tú estás haciendo. Abre nuestros oídos, Señor, para que podamos entender lo que tú quieres enseñarnos en esta noche. Señor, te honramos y te damos toda la gloria a ti, amado Jesús. Todo aquel que cree que Cristo es el único digno, denle un fuerte aplauso a Él, de alabanza y de adoración a Él. Gloria a Jesús. Qué hermoso es nuestro Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Bueno, antes de sentarte, como siempre hacemos acá, habla un poquito con una persona que tengas ahí cerca y dile: hermano, hermana, bienvenido a este lugar. Vamos a aprender juntos esta noche, decirle, anímalo. Muy bien. Tomen asiento, pónganse cómodos, pero no para, obviamente, dormirse, sino para poder escuchar, ¿sí? La verdad que hoy es nuestro segundo día de este tiempo de reformados que tenemos como iglesia y le damos gracias a Dios porque sabemos que Él en este tiempo quiere seguir hablándonos a cada uno de nosotros. Y por eso hemos sido convocados a este lugar y creo que el Señor va a honrar este tiempo porque Él nos va a hablar a cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen de verdad esto? Bueno, no sé cuántos de los que estamos esta noche estuvieron ayer, pero
ayer prácticamente dábamos inicio, ¿verdad?, a esta semana y hablábamos acerca de que Dios tiene un plan, ¿sí? Dios tiene un plan y un propósito. Y ya cuando me iba a casa, obviamente surgió una pregunta ahí, y en esa pregunta yo mismo me preguntaba a mí mismo, Señor, si tú tienes un plan para nosotros y nosotros ya no podemos planear nada fuera de ti, y ahí surge un pensamiento muy humano, tengo que reconocerlo, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué sentido tiene entonces vivir si no voy a poder hacer lo que yo quisiera? Y ese es un pensamiento muy humano. ¿Cuántos estamos acá? Ahora, tranquilos, somos seres humanos, ¿sí? Y es parte de nuestra naturaleza humana el pensar de esta manera. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, sin darnos cuenta, no es que esto ha sido adrede, pero desde que nacemos, en todas las etapas de nuestro crecimiento, se nos va formando a cada uno de nosotros con una actitud muy egoísta. Y sabes, en la vida, mientras nosotros crecemos, lo único que aprendemos es a hacer algo por mis fuerzas para tener algo. Es decir, lo único que aprendemos en esta vida es cómo ganar las cosas que quisiéramos para nosotros mismos. Y aunque nada de eso, vuelvo a repetir, en sí mismo es malo, no es malo que tú tengas un buen empleo, que tú tengas un buen trabajo, que tengas un buen sueldo, que tengas un buen negocio, en fin, que tengas una excelente carrera, que seas un excelente profesional. Todas estas cosas no son malas en sí mismas, pero el problema está cuando todo lo que planeamos en esta vida lo hacemos de manera egoísta, como si todo fuera para nosotros, como si nosotros estuviéramos en esta tierra para hacer nuestra propia voluntad. Y de pronto sale un mensaje como el que compartíamos ayer, donde Dios se nos para al frente y nos dice, stop, escuchen, yo tengo un plan para ustedes. Y sabes, si realmente Dios es lo que tú dices que es Él, o sea, tu Señor, tu dueño, entonces déjame decirte algo, automáticamente entendemos y asumimos que nosotros no vivimos para nosotros mismos. Porque si hemos sido creados por Dios, hemos sido creados para cumplir con su plan y no con el nuestro. Y todo lo que nosotros hacemos en esta tierra tiene que colaborar con ese plan. ¿Estamos aquí o no? Vuelvo a repetir, es muy confrontante este mensaje. De hecho, va muy en contra de la manera de pensar que ha sido construida en nosotros desde que nacemos. Pero bendito sea Dios porque en este tiempo Él está reformando nuestra manera de pensar. ¿Cuántos estamos acá? ¿Estamos aquí o no? Y cuando nosotros decimos que Dios tiene un plan, ¿sí? Yo les decía, a partir de hoy nosotros vamos a ir nombrando cada uno de esos planes que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Y hoy precisamente vamos a hablar acerca de un tema que hemos predicado muy intencionalmente desde la iglesia, desde el púlpito, en este lugar, y lo hemos enseñado muchas veces con la intención, obviamente, de que cada uno de nosotros pueda aprender, ¿sí?, esta doctrina. Y hoy vamos a volver a hablar de este tema, pero vamos a ver este tema en el contexto en el cual realmente Dios lo planteó. ¿Está bien?
Y hoy vamos a hablar nosotros acerca de la santidad, ¿sí? Y el título de nuestro mensaje es Amando la santidad y la pureza, ¿sí? Amando la santidad y la pureza. Y sabes, en este tiempo el Señor quiere enseñarnos a amar lo que Él ama. ¿Cuántos quieren aprender esto? ¿Sí? ¿Cuántos quieren aprender a amar lo que Dios ama? En este tiempo el Señor quiere enseñarnos a rechazar lo que Él rechaza. ¿Cuántos quieren aprenderlo? ¿Estamos aquí o no? Miren, si queremos amar lo que Él ama, también tenemos que aprender a despreciar lo que Él desprecia. ¿Está bien? Y esto es algo que el Señor quiere enseñarnos en este tiempo. Y sabes, creo yo que muchas veces el cristiano promedio, cada vez que escucha hablar de santidad, pareciera que va a escuchar un mensaje que es prácticamente imposible aplicarlo a la vida personal. Cada vez que hablamos de santidad, pareciera que vamos a hablar de algo que suena lindo, de algo que suena puro, suena como algo de Dios, pero que en realidad es muy difícil aplicarse a la vida del ser humano. Bueno, déjame decirte algo. Este día el Señor quiere enseñarnos a rechazar ese argumento que muchas veces ha estado en nuestra mente, para que cuando termine esta reunión tú puedas irte a tu casa entendiendo que sí es posible vivir en santidad. Vivir en santidad no es algo que Dios pida de nosotros y que sea imposible para nosotros. Vivir en santidad, ¿sí?, es el acto de mayor amor que Dios tuvo por nosotros. ¿Sabes por qué? Porque santidad es ser apartado para Él. ¿Estamos aquí o no? Entonces, ¿qué mayor acto de amor que Él mismo nos aparte para Él mismo? Y a partir de ahí, nosotros empezar a vivir una vida en santidad. Ya me gustaría empezar esta predicación diciéndoles que uno de los planes centrales de Dios para la iglesia es la santificación. Dios está trabajando en la santificación de la iglesia. ¿Está bien? Ayer decíamos que Dios tiene un plan y preguntábamos cuántos quieren ser colaboradores de ese plan. Entonces automáticamente nosotros hoy estamos diciendo que dentro de ese plan de Dios está la santificación. Es decir, Él tiene el plan de santificar a su iglesia. Ahora, nosotros como iglesia, ¿cómo vamos a responder a eso que Él ha planeado hacer? Colaborando para que Él realmente cumpla con lo que se ha propuesto en cada uno de nosotros, ¿sí? Así que miren, este mensaje lo vamos a dividir en 3 partes, ¿está bien? En la primera parte vamos a hablar acerca del principio, el principio de todas las cosas. Vamos a entender la santidad desde su origen y desde el principio. También en una segunda parte vamos a hablar acerca de la santidad, pero como un concepto de nuestra identidad. ¿Está bien? La santidad como un concepto de nuestra identidad. Y después vamos a terminar hablando de la santidad como el propósito de nuestras vidas. Es decir, ¿por qué Dios nos pide vivir en santidad? ¿Cuál es el fin? ¿Sí? ¿Cuál es el fin de ese plan que Él tiene con nosotros? ¿Está bien? Así que bueno, vamos a dividir esta predicación en estas 3 partes. Pero primero vamos a orar, ¿está bien? Vamos a orar porque vamos a ir leyendo algunos versículos a medida que vayamos avanzando. Así que no tenemos un versículo base como ayer sobre el cual vamos a basar un desarrollo, pero sí vamos a entrar directamente al tema y vamos a ir citando algunos pasajes bíblicos. Así que antes de eso vamos a orar. Así que yo te pido que ahí donde estás cierres tus ojitos como siempre hacemos, levantes tu mano derecha en dirección al cielo, por favor, ¿sí? Y repite después de mí: Señor Jesús,
Vamos, con ganas. Señor Jesús, en esta noche quiero confesarte que mi mente y mi corazón están atentos y expectantes para escuchar una palabra que salga de tu boca. Amado Espíritu Santo, háblame, porque estoy convencido que después de oír tu voz, nunca más seré el mismo. Así lo creo y lo confieso para mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, denle un fuerte aplauso al Señor. Si has orado con fe, porque yo creo que esta palabra va a cambiar para siempre nuestra manera de ver la santidad. ¿Está bien? Así que, bueno, vamos al principio, porque siempre que arrancamos la semana de Reformados y queremos enseñar alguna doctrina, alguna enseñanza, siempre tratamos de ir al origen para que podamos entender un poco mejor cómo empezaron las cosas y cómo fue el plan original de Dios en todo lo que Él creó. ¿Está bien? Ahora, cuando nosotros nos remontamos al principio, ustedes me van a seguir rapidísimo porque ustedes conocen algo de la palabra del Señor. En el principio, cuando Dios crea al ser humano, Dios lo crea a su imagen y semejanza. ¿Esto es así o no es así? Vuelvo a preguntar, ¿esto es así o no es así? Creo que todos lo sabemos esto. ¿Está bien? Cuando Dios crea al ser humano, lo crea a su imagen y semejanza. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Dios es santo? Otra vez. ¿Dios es santo? No lo dude. Ahora, si nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿será que Dios nos creó con pecado? Somos santificados desde nuestra creación. ¿Estamos acá? Porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. ¿Está bien? Ahí hay un montón de cosas que podríamos decir. Porque también ser creados a la imagen y semejanza de Dios es ser creado con voluntad. Porque Dios tiene voluntad. Capacidad de decidir. Bueno, pero no nos vamos a meter en ese tema. ¿Está bien? Porque vamos a hablar de santidad. Ahora, déjame decirte, desde el principio, cuando Dios nos creó, Él nos creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, estas preguntas que yo les hacía, ya a esta altura del mensaje, nos ayudan a repasar dos cosas. Lo que les decía yo, Dios es santo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Automáticamente entendemos que entonces, si nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, desde nuestra creación ya fuimos santificados. Por eso es que cuando Dios crea a Adán, ¿está bien? Y la verdad quiero confesarles algo, estoy tentado a hablar un montón de cosas que no debería hablar y no voy a hablar, me voy a callar porque son para otro momento y para otro tema, pero solamente como un detalle, fíjese usted, Adán no es solamente un nombre propio. Adán significa humanidad. ¿Está bien? Entonces, cuando Dios crea a Adán, ¿sí? Él automáticamente lo aparta para él. Por eso habla con él. Y por eso le delega una tarea a él. Tenía comunión con él. ¿Estamos aquí o no? ¿Ustedes creen que Dios puede tener comunión con algo que está manchado de pecado? Imposible. Por eso Adán fue santificado desde la creación, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Hasta aquí estamos bien o no? ¿Hasta acá estamos bien o no? Desde su creación. Ahora, cuando hablamos de santidad, obviamente no nos olvidemos de lo que acabo de decir. Creados a imagen y semejanza. Imagen y semejanza. Imagen y semejanza. ¿Está bien? ¿Qué es lo que dice
Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y aquí vamos a empezar a leer algunos versículos. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice lo siguiente, hablando de Jesús. Dice que Él es la imagen. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo fue creado el ser humano? Otra vez, ¿cómo fue creado el ser humano? Y Colosenses capítulo 1, versículo 15, hablando de Jesús, nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ok. Acá se vuelve a repetir la palabra imagen. Pero en este pasaje yo quiero invitarlos a que ustedes puedan pensar en un progreso. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque primeramente, como dijimos, la imagen de Dios fue puesta ¿en quién? ¿En la creación? ¿En quién? Al principio. ¿En quién? Fuerte. En Adán, ¿verdad? Ya después todos sabemos que Adán pecó y a partir de eso viene otro tema. Pero después, ¿sí? El plan de Dios fue siempre el mismo. Crear a la humanidad y apartarla para Él. Es decir, santificarla para Él. ¿Está bien? Ahora, cuando Dios llama a un pueblo, que es el pueblo de Israel, también lo aparta para Él. Por eso es un pueblo santo. ¿Cuántos pueden decir amén? Nación santa. ¿Está bien o no está bien? Es un pueblo que fue llamado por Dios, apartado por Dios, santificado por Dios para hacer luz a las naciones. ¿Estamos aquí o no? Apartado, santificado. ¿Está bien? Ahora después, en ese mismo progreso, la imagen de Dios fue puesta en una clase sacerdotal. Por eso habían hombres y mujeres que eran apartados para servir al Señor dentro del tabernáculo de reunión. ¿Estamos aquí o no? Otra vez, hombres que eran apartados. Cada vez que tú escuches la palabra apartados es santificado. ¿Estamos aquí o no? Y después, la imagen perfecta y completa de Dios y sin pecado fue puesta ¿en quién? En Jesucristo. Por eso Colosenses capítulo 1 versículo 5 dice que Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ojo, repasemos. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, apartado para Él. El pueblo de Israel fue llamado para ser un pueblo apartado para Él. Los sacerdotes fueron hombres que Dios apartó para Él. Y Jesucristo fue el Hijo que vino a reflejar la imagen perfecta de Dios en la tierra. ¿Estamos aquí o no? Entonces, la imagen y semejanza de Dios se hizo palpable, evidente, visible a través de Jesucristo. Aunque el pecado vino a querer distorsionar la imagen de Dios en el ser humano, el plan perfecto de Dios vino a través de Cristo. No solamente para que Él sea la imagen del Dios invisible, sino para enseñarnos a nosotros a vivir como apartados para Dios. ¿Estamos aquí? Vamos a seguir el progreso. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículos 9 y 10. Vamos a ir avanzando, ¿está bien? Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9 y versículo 10. No te olvides de la palabra imagen, 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 semejanza de Dios. Cuando tú piensas en cómo es Dios, su imagen, cómo es Él, tú dices, Él es santo. Por lo tanto, todo lo que Él ha creado, lo ha creado para Él. Por eso el mismo libro de Colosenses dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Segunda de Timoteo 1, 9 y 10 dice, pues Dios nos salvó, ¿está bien? Y nos llamó a una vida santa. Escucha bien. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. ¿Está bien?
no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Diga conmigo, antes del comienzo del tiempo. ¿Qué quiere decir antes del comienzo del tiempo? Es decir, antes de que todas las cosas fueran creadas. ¿Estamos aquí, amada iglesia? Y el versículo 10 dice, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. ¿Está bien? Estamos acá, ¿no? ¿Sí? Todavía no están en el partido de Argentina, ¿no? Falta, tranquilos, tranquilos, ¿sí? Primero vamos a hablar de santidad para que después nos estén bloqueando más tarde, ¿sí? Entonces, miren, según lo que nosotros estamos leyendo aquí en 2 de Timoteo, se nos está hablando de un plan. Hay un plan. Es un plan que Dios tiene de apartarnos para Él. Por eso el versículo 9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Diga conmigo, ese es el plan. Ese es el plan. Él nos ha llamado y nos ha apartado para Él, para que vivamos una vida santa. Qué tremendo plan que tiene Dios con nosotros. Imagínate. Cada vez que alguien te pregunte, che, ¿cuál es el plan y el propósito de Dios para tu vida? El plan y el propósito de Dios para mi vida es que yo sea una persona santa, que viva en santidad. ¿Cuántos estamos aquí? Ese es el plan de Dios. ¿Está bien? Pero después también este pasaje nos habla de una forma equivocada de entender este plan. ¿Sí? O sea, una forma equivocada en que nosotros podemos comprender este plan que Dios tiene de que nosotros podamos ser un pueblo santo, ¿sí? Para Él. Y la forma equivocada es pretender esa santificación a través de nuestras propias obras. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Por eso dice inmediatamente, no por nuestras propias obras, manan canchu, no, tus obras no aportan nada bueno al plan de Dios por santificarte. No son tus obras. Nadie, por más bueno que se crea, puede santificarse a sí mismo. ¿Cuántos estamos acá? ¿Cuántos estamos acá, iglesia? Entonces, esta sería una forma equivocada de entender ese plan de santificación. ¿Está bien? Porque no es por nuestras propias obras, no son por nuestras obras humanas. Pero también este pasaje después nos habla, ¿sí?, del plan en marcha. Y dice que ese plan en marcha, eso que Dios se propuso, es posible por la gracia de Jesucristo que ha sido concedida a nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso dice, no por tus obras, sino por el favor de su gracia que ha sido concedido por medio de Cristo Jesús. ¿Estamos aquí? ¿Se anima a decirlo conmigo? ¿Se anima a decirlo conmigo? Diga conmigo, Jesucristo es el plan de Dios en marcha para mi vida. ¿Se entiende? Amén. Por eso tú y yo no podemos ser santos sin el santo de Dios. ¿Cuántos estamos acá? Y además, este pasaje también nos habla del medio. ¿Cuál es el medio por el cual tú y yo estamos siendo santificados? Para que podamos colaborar con el plan que Dios se propuso de santificarnos a todos nosotros. Y el medio, dice el versículo 10 que leíamos ahí de 1 de Timoteo, capítulo 9. En el versículo 10 dice, y ahora ha venido con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, escuchen bien, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible
quiere decir la vida en santidad, ¿sí? ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? El Evangelio. Diga conmigo, el Evangelio es el medio. En otras palabras, ¿ustedes saben qué significa Evangelio? Sí, todos saben. ¿Qué significa Evangelio? Estas cosas son lo primero que aprendemos en nuestra vida cristiana, ¿no? Evangelios son buenas noticias, ¿está bien? Ahora, si el Evangelio es una buena noticia, entonces es una buena noticia porque es a través del Evangelio que nosotros empezamos a entrar en un proceso de permanente santificación. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso el Evangelio es una buena noticia. Porque por medio del Evangelio nosotros podemos colaborar con el plan de Dios. Hola. ¿Me van siguiendo hasta acá? Díganme que sí, aunque sea. No me mientan, pero ya van a estar pecando. ¿Pero me están entendiendo o no me están entendiendo? Estamos hablando de santidad y los quiero hacer pecar, imagínense. ¿Vamos bien? A ver, codearlo al que tenés al lado. Che, ¿vas bien? Decirle, tranqui. Un pasaje más para pasar a un segundo punto. Miren, Efesios capítulo 4. Ay, no quiero que me gane la hora como ayer. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Escuchen, Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Yo les dije ayer, ¿verdad? Esta semana traiga un corazón dispuesto y su Biblia bien afilada porque la vamos a usar un montón esta semana. ¿Está bien? Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24 dice: con respecto a la vida que antes llevaban, otra vez, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. ¿Qué debían quitarse? El ropaje de la vieja naturaleza. Dice, la cual está corrompida por los deseos engañosos. El versículo 23 dice, ser renovados en la actitud de su mente. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo con nosotros en esta semana? Está renovando nuestra manera de pensar. ¿Cuántos estamos acá? Dice, ser renovados en la actitud de su mente. Esto es primero. Y después dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces, escuche bien, no se trata de un cambio de religión. Por eso, si tú creías que ahora que tú estás acá en la iglesia has cambiado de religión, déjame decirte algo, estás completamente equivocado. No se trata de un cambio de religión, ¿está bien? No se trata de un cambio de iglesia. A lo mejor han venido ustedes a parar a esta iglesia, pero vienen de otras iglesias, ¿está bien? No se trata de un cambio de iglesia, no se trata de un cambio de religión, ¿está bien? No se trata tampoco de cualquier otra cosa superficial, sino se trata de un cambio de naturaleza. ¿Está bien? Hay un cambio de naturaleza. ¿Está bien? Amén. Por eso nosotros ya nos hemos despojado del ropaje de la vieja naturaleza. ¿Para qué? Para ponernos ahora el ropaje de la nueva naturaleza, la cual, dice el Señor aquí, ¿sí? Es creada ¿a qué? A imagen. Escuche bien, la nueva naturaleza, el nuevo ropaje de nuestra naturaleza, dice, ha sido creada a imagen de Dios. ¿Cómo ha sido creada? ¿Cómo ha sido creada? A imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Amén. Por eso, hasta aquí, lo que yo quiero que ustedes entiendan, que el plan de santificación no es algo que se le ocurrió a Dios después del pecado. El plan de santificación siempre fue el plan de Dios
desde el principio de la creación. ¿Estamos acá? ¿Estamos aquí o no, amada iglesia? Bueno, vamos rápidamente al segundo punto. Entonces, quiero que ahora, ya habiendo entendido que este plan viene desde el principio, ahora quiero que podamos entender que el plan de santificación es nuestra identidad. Es nuestra identidad, es lo que somos. Es como somos reconocidos por Dios. Es nuestra identidad. Codialo al que tenés al lado y decirle: la santidad es tu identidad. Dile. Si nosotros lo entendemos como nuestra identidad, nadie dudaría, ninguno de nosotros dudaría que hemos sido llamados por Dios a vivir una vida en santidad. Nadie lo dudaría, nadie lo cuestionaría si lo entendiéramos como nuestra identidad. Ahora, en las Escrituras, el Señor, por medio de los apóstoles, usó dos ilustraciones para hacernos entender la santidad como una identidad que nosotros tenemos. Y para esto es necesario que podamos mencionar estas dos ilustraciones que usó el Señor por medio de los apóstoles, ¿no?, cuando enseñaron a la iglesia. Número uno, somos el templo de Dios. ¿Escucharon ustedes esto? Muchas veces te lo han dicho. Tú eres el templo sagrado de Dios. ¿Te lo han dicho o no te lo han dicho? Bueno, no te están mintiendo. Pero ahora, diga conmigo: somos. Ya está hablando de nuestra identidad. Somos el templo de Dios. Si nosotros entendemos la santidad de esta manera, como nuestra identidad, te aseguro que tu manera de entender la santidad va a cambiar para siempre. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos a leer este pasaje que es muy conocido. Primera de Corintios 3, 16 y 17 dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿No saben? Yo les pregunto otra vez a ustedes: ¿no saben? ¿Qué somos? Imagínense, Pablo le tiene que escribir a la iglesia: ¿no saben? ¿Acaso no saben? ¿Sí? ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. ¡Fua! Una pregunta: ¿alguien aquí quiere ser destruido por Dios? Levanten la mano, así de una vez lo mandamos para que lo destruyan. Dice: porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. No dice ustedes se parecen a ese templo. No dice ustedes pudieran ser ese templo. Dice ustedes son ese templo. Cuando nosotros leemos este pasaje, hay tres cosas necesarias que remarcar. Número uno, facilito: somos el templo de Dios. Todos lo estamos entendiendo. ¿Está bien? Pablo, no nos vuelvas a repetir, ya lo entendimos. Sí, somos el pueblo de Dios. Número dos, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Esto también lo entendemos. ¿Ok? ¿Sí? Tócate acá. Tócate acá. El Espíritu de Dios habita dentro de mí. ¿Esto lo entendemos? Ahora, ya cuando tú haces esto, tú deberías preguntarte: pero la palabra del Señor dice: ¿qué comunión tendrá la luz con las tinieblas? ¿Vos te crees que el Espíritu de Dios puede morar en ti sin que tú hayas sido santificado? Imposible. ¿Está bien? Otra de las cosas que es necesario remarcar de este pasaje es que el templo, nos está advirtiendo aquí el Señor, puede ser destruido. Y la pregunta que nosotros nos haríamos acá es:
¿quién puede destruir este templo si es sagrado? ¿Sabes quién? Tú mismo. ¿En serio, pastor? Si tú mismo. ¿Sabes cuándo tú destruyes este templo sagrado? Cuando justamente no has entendido lo que Pablo está preguntando al principio. ¿Acaso no saben que son el templo de Dios? Cuando tú desconoces esta verdad, tú no vives como si fueras un templo de Dios. Tú vives como si fueras un templo dedicado a cualquier otra cosa. ¿Estamos aquí o no? Codiarlo al que tenés al lado y dile, cuidado con destruir el templo de Dios. Dile, cuidado. Mucho cuidadito. Miren, yo sé que hay chicos a veces en las juntadas con amigos, que a veces cuando se juntan los chicos, los grandes también, porque los grandes son más mañudos todavía, ¿no? Pero cuando se juntan a veces, se ponen de acuerdo para hacer algo malo. Y los chicos a veces lo toman como un juego. Che, ¿y si nos tomamos una cervecita? No pasa nada, total. Nosotros somos salvos por gracia. Y te das un montón de licencias en tu vida. ¿Y sabes por qué piensas así? Pareciera que lo que Pablo está preguntando es una tontería. Pero ¿sabes por qué hace esta pregunta? Porque muchas veces el cristiano vive sin entender qué es. Y el cristiano, cuando vive sin entender lo que es, entonces destruye lo que es sagrado. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos el templo de Dios? Wow. Entonces, miren, el Señor ya vino a habitar en nosotros. Por lo tanto, el plan de santificación está en marcha. Esa es la buena noticia. El plan de santificación que Dios se propuso de antemano está en marcha. Pero es necesario que nosotros podamos entender que somos el templo de Dios. Porque si no lo entiendes, en vez de ser un colaborador del plan de Dios, eres un opositor al plan de Dios. ¿Estamos aquí o no? Otra de las ilustraciones que usa la Biblia para hablarnos de nuestra identidad como santos es que las Escrituras nos dice que nosotros somos la novia de Cristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos la novia de Cristo? Los varones levanten también su mano, porque dicen, ay, novia yo no soy. Para todos, ¿sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos la novia de Cristo? Miren, por ejemplo, no voy a leer todo este pasaje porque es larguísimo. Hay una parábola que Jesús va a usar en Mateo capítulo 22, cuando va a hablar acerca de la fiesta de bodas. Y en esa parábola que Jesús va a usar, en esa historia que va a contar, Él va a decir que hay un rey que se propuso celebrar una boda para su hijo. ¿Está bien? Ahora, déjame decirte algo. El Señor sigue en este mismo plan. Está preparando una boda para su iglesia. ¿Cuántos estamos acá? Pero también se nos cuenta en esta historia que mientras la fiesta se estaba desarrollando, ¿verdad? Uno de los invitados estaba en esa fiesta, pero no estaba vestido con la vestimenta de bodas. ¿Cuántos estamos acá? ¿Conocen la historia? Sí, ¿no? ¿Qué pasó con esta persona? Fue echado fuera de la fiesta al lugar de tinieblas, donde dice el Señor, ahí será el llorar y el crujir de dientes. Pregunto, ¿cuántos quieren ser echados de esta fiesta? ¿Cuántos quieren ser echados de esta fiesta? Ay, qué feo.
paz, tranqui, nada, tranqui, paz, vaya más suave. Pero ¿sabes la razón por la cual fue echado? Dice claramente que es porque no tenía puesto la vestimenta de bodas. Ahora, cuando Jesús cuenta esta historia, nosotros no la entendemos del todo, pero los que lo están escuchando lo entienden perfectamente. ¿Sabes por qué? Porque en aquel tiempo, cuando un rey, o sea, una persona muy importante, ¿sí?, hacía una fiesta de bodas, no solamente daba invitaciones a sus invitados, sino que con la invitación también le hacía llegar a sus invitados la ropa que tenían que usar ese día de la fiesta. O sea, tú no podías ir vestido de cualquier manera. ¿Viste? ¿Alguna vez te preguntaste por qué cuando nos dan una invitación hoy para una boda nos dicen cómo tenemos que ir vestidos? ¿Cómo dice? Venir con vestimenta elegante, formal. Otros te dicen sport elegante. ¿Y qué pasa si tú te apareces ahí con un short? Bueno, creo que hoy no te sacan, ¿no? Pero ¿te lo merecerías o no? ¿O no? Bueno, entonces déjame decirte algo. El rey te entregaba la ropa que tú tenías que usar en esa fiesta, porque él no quería que tú vengas vestido de cualquier manera. Tú tenías que venir a esa fiesta vestido con la ropa de bodas. Y por alguna curiosa razón, esta persona de la que estamos hablando en esta historia no le dio la gana de ponerse esa ropa. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Sabes? La ropa para la fiesta de la gran boda es la santidad. Pero tú puedes estar escuchando este mensaje y tú puedes seguir pensando, vivir en santidad es imposible, pastor, no siga con ese cuento. Tú decides qué ropa usar. Pero la palabra del Señor a mí me dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Estamos aquí o no, amada iglesia? Colosenses capítulo 3, versículo 12. Me voy a apurar un poquito más. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Si quieren los músicos vayan subiendo, así me apuro, por favor. Ya cuando los veo acá arriba de ustedes yo me asusto, ¿sí? Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice la palabra del Señor: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo, escuche bien, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse ¿cómo? De tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. ¿Está bien? Esta es la ropa adecuada de la santidad. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, en aquel conocido pasaje donde Dios va a hablar acerca del matrimonio, pero siempre ilustrándolo desde su misma relación que Él tiene con su iglesia. En el capítulo 5 de Efesios, en el versículo 25 al 27 dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. ¿Para qué se entregó por ella? Para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna imperfección, sino santa e intachable. Dice que Cristo se entregó por su iglesia para hacerla santa.
Cristo se entregó por su iglesia para hacerla santa. Porque esa es la imagen de Dios que debe estar en nosotros. Una imagen de santidad. Cristo se entregó por su iglesia para hacerla santa. Él mismo la purificó, la lavó mediante el agua que es su palabra. Y dice para presentársela a sí mismo. Él no se va a casar con una novia imperfecta. Él se va a casar con una novia perfecta, sin mancha ni arruga. Por eso Él mismo se tomó el trabajo de santificarla. Él mismo se está tomando el trabajo de limpiarla por la palabra. ¿Sabes por qué es importante que tú respondas con tu asistencia a convocatorias como esta? Porque a medida que tú vas escuchando la palabra, el Señor te está limpiando. ¿Cuántos estamos acá? Y dice para presentársela a sí mismo. Para presentársela a sí mismo. Como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Cuando tú y yo entendemos que somos el templo de Dios y la novia de Cristo, bueno, hoy por hoy en el mundo en el que vivimos, el noviazgo está muy distorsionado, ¿sí o no? ¿Sabes cómo tomamos el noviazgo hoy? Como la oportunidad para probar. Algunos dicen, bueno, tengo que probar a ver si soy compatible con esta persona. Pero en aquel tiempo, el judío entendía el noviazgo como desposorio. Es decir, que cuando alguien se ponía de novio con otra persona, ya no había marcha atrás. Ya estaban desposados. Es más, no había necesidad de que se conocieran, ni que probaran si eran compatibles o no. Había un pacto firmado de fidelidad y compromiso. Yo te pregunto, ¿cuántos chicos hay acá todavía que no están casados? Levántame la mano, por favor. Y chicas también que no están casadas. Pregunto, muchachos, ¿a ustedes te gustaría enterarte que tu novia te está poniendo los cuernos? ¿Te gustaría enterarte de eso? Y chicas, ¿a ustedes les gustaría enterarse que ese chico que te gusta y con el que estás hablando te está poniendo los cuernos? Esposos, ¿te gustaría enterarte que tu mujer te es infiel? Mujer, ¿te gustaría enterarte que tu marido te es infiel? ¿Cómo se siente? Es la traición más baja que una persona puede recibir, ¿o no? ¿Sabes por qué? Porque las relaciones amorosas requieren de un pacto, un compromiso, de fidelidad. Y cuando tú aprendes a verte a ti mismo como la novia de Cristo, ¿sabes qué es lo que va a provocar esto en tu vida? En que no tengas ojos para nadie más que Él. En que te guardes pacientemente para el día de la gran boda. ¿Cuántos estamos aquí? Termino con esto. ¿Cuál es el propósito de la santificación? ¿Por qué Dios, dentro de su plan, quiere la santificación de su iglesia? Tengo
3 respuestas para esto. Lo voy a dar rapidísimo. Respuesta número 1. ¿Por qué Dios quiere nuestra santificación? ¿Por qué ese es su plan para nosotros? Señor, a algunos les encanta decir esta frase: no, pero el Señor me ama tal como soy. Ya deja de repetir esa gran mentira. Yo sé que algunas iglesias lo han usado como su eslogan para llamar la atención de la gente, para que todos puedan entrar a la iglesia, ¿no? Como dando a entender que Dios no rechaza a nadie. Es verdad, Dios no rechaza a nadie. Pero escúchame, cuando tú dices Dios me ama como soy, y detrás en tu corazón tú sabes que cada vez que tú dices eso es para excusar la vida de pecado que llevas, déjame decirte, te estás engañando a ti mismo. Porque Dios no te ama tal como eres. Dios te ama a pesar de lo que eres. A pesar de lo que somos. ¿Por qué el Señor tiene un plan de santificación para nosotros? Número 1, porque la santidad nos transforma a la imagen de Cristo. Y como decíamos al principio, ¿cuál fue en el principio el propósito de Dios, el plan de Dios? Que el ser humano sea creado a su imagen y semejanza. ¿Y por qué Dios tiene el plan de santificar a su iglesia? Para que la iglesia sea transformada a la imagen de Cristo. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El propósito de santidad es que los velos sean quitados para que podamos ver a cara descubierta. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? El propósito es que todos seamos el reflejo de la gloria de Dios. Cuidado al que tenés al lado y decirle: tú eres el reflejo de la gloria de Dios. Por eso hay un plan de santificación para tu vida. El propósito es que todos seamos transformados a una sola imagen. Míralo al que tenés al lado. ¿Es diferente a vos? ¿Sí? Es muy diferente, ¿o no? No se parece en nada a vos. Pero déjame decirte algo. Por medio del proceso de santificación, todos seremos transformados a una sola imagen, que es la imagen de Cristo. Y el Espíritu de Dios no descansa hasta que esta obra se complete en nosotros. Razón número 2 por la cual el plan de santificación en la iglesia es algo urgente para nosotros. Razón número 2, porque la santidad es el camino a la vida eterna. Pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos vivir eternamente con Cristo? Otra vez, está buena la oferta. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos vivir eternamente con Cristo? Está buena la oferta, pero déjame decirte, el camino es la santidad. Romanos 6:22 dice: pero ahora que han sido liberados del pecado, escuche bien, ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, escucha esta parte final. Primero habla de, han sido liberados del pecado, se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. ¿Qué está diciendo este pasaje? Número 1, ya hemos sido liberados del pecado. Y el que realmente entiende que el plan de Dios es que vivamos en santidad, esta verdad la tienen presente en su vida. Ya hemos sido liberados del pecado, no somos esclavos del pecado. ¿Cuántos estamos aquí? Número 2, este pasaje nos está diciendo que ya hemos sido puestos al servicio de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios hay en este lugar? Y número 3, nos dice: ahora cosechamos la santidad que conduce a la vida eterna. Qué buena cosecha. Qué buena cosecha. Lo último,
Acá cierro. Tercera razón por la cual el plan de Dios de santificación es urgente para nosotros, debemos colaborar con este plan, es porque la santidad nos capacita justamente para ser colaboradores del plan de Dios. La pregunta que nosotros hacíamos ayer es: ¿cuántos quieren ser colaboradores del plan de Dios? Vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Cuántos quieren ser colaboradores del plan de Dios? Se me bajaron un montón. Pregunto, ¿cuántos quieren ser colaboradores del plan de Dios? Entonces déjame decirte algo. Para que seamos colaboradores de ese plan, debemos vivir una vida en santidad. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 21 dice: si alguien se mantiene limpio, escuche bien, si alguien se mantiene limpio, es decir, si alguien entendió el plan de Dios, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Escúchame bien, Dios tiene un plan y quiere una iglesia que colabore con ese plan. Por lo tanto, Él quiere una iglesia que esté dispuesta a mantenerse limpia. Yo te hago una pregunta: ¿hay alguien aquí que quiera ser parte del plan de Dios? Entonces Él busca una iglesia que esté dispuesta a mantenerse limpia. Él busca una iglesia que no sea conformista ni superficial, que quiera ser un vaso noble. ¿Cuántos pueden decir amén? Él busca una iglesia que quiera ser útil para el Señor, no aquellos que dicen: no importa, yo con tal que venga a la iglesia está bien, como si fuese un siervo inútil. Si alguien quiere colaborar con el plan de Dios, entonces Dios busca una iglesia útil. Y número 4, que el Señor prepara a cada una de estas personas que están dispuestas a vivir en santidad para toda buena obra. Y déjame decirte algo: si tú y yo hacemos toda esa buena obra que el Señor está hablando, entonces somos socios en el plan que Dios está desarrollando. Pónganse de pie, por favor. Vamos a hacer la conclusión final puestos de pie. Amada iglesia, deja de mirar la santidad como si fuera opcional. Nunca más mires la santidad como si fuera opcional. Bueno, quizás esto es para los ungidos. Hermano, hermana, no mires nunca más la santidad como si fuera algo imposible para ti. Si el plan de Dios es santificarnos cada día, para que de esa manera podamos ser colaboradores de su plan, entonces nosotros respondemos con un sí quiero. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? Te invito a que repitas después de mí esto. Sí creo que fui creado en santidad. Sí creo que la santidad es mi identidad. Sí creo que puedo vivir en santidad. Y sí creo que quiero ser un colaborador del plan de Dios. Sí creo que puedo. Yo voy a ser un colaborador de ese plan.
quiero hacer un llamado rapidísimo. Vamos a tomarnos 5 minutitos. Todos aquellos que quieran ser colaboradores del plan de Dios en este tiempo, todos aquellos que van a dejar la vida superficial cristiana y van a correr a ser colaboradores, socios de lo que Dios en este tiempo está construyendo, edificando. Quiero que corran aquí adelante todos aquellos que quieran ser parte de ese plan maravilloso. Y quiero que le digamos sí aquí adelante, sí aquí adelante. Venía a decirle sí aquí adelante. ¿Alguien tiene un sí para Dios esta noche? ¿Alguien tiene un sí para Dios esta noche? Sabes, tú y yo ya hemos sido apartados por Él, pero ahora vamos a tomar una decisión. Y esa decisión es: Señor, hoy decido entregarme a ti completamente. Dile: Señor, quiero ser exclusivo de ti. Señor, mis ojos no mirarán a otro hombre. Mis ojos no mirarán otra cosa, Señor. Mis ojos son para ti. Mi deseo es para ti. Mi corazón es tuyo, Señor. Yo quiero vivir en santidad. Yo voy a vivir en santidad. Yo voy a vivir, Señor. Cuenta conmigo, porque yo voy a ser un colaborador de tu plan. Vamos, iglesia, dale tu sí a Dios. Dale tu sí a Él. Vamos, dáselo a Él. Que Él te escuche a ti decirle: sí quiero. Que Él te escuche a ti mismo decirle: Señor, sí estoy dispuesto. Señor, sí quiero vivir en santidad. Señor, sí quiero. Sí quiero estar contigo, Señor. Sí quiero, sí quiero, sí quiero. Solo honrarte con mi devoción. Sí quiero, Señor. Un perfume ante ti quiero ser. Queremos vivir en santidad, Señor. Si ese es tu plan, aquí está tu iglesia. Si este es tu plan, aquí está tu iglesia. Hermano, dile: Señor, si ese es tu plan, aquí estoy yo. Decile: aquí estoy yo. Yo voy a ser un colaborador de ese plan. Dile: yo voy a ser un instrumento de honra para ti. Dile: yo voy a ser un instrumento de honra para ti, Señor. Yo voy a ser un instrumento de honra para ti, Señor. Hoy comprendo que no he sido creado para ensuciarme con las cosas de este mundo. Hoy comprendo una vez más que no he sido creado para entregarme a los placeres de este mundo. Hoy entiendo una vez más que yo no he sido creado para vivir sometido al pecado de este mundo. Hoy comprendo, Señor amado, que he sido creado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Tú ya nos apartaste, tú ya nos llamaste. Oh, gracias, Señor, porque tú siempre me viste como el santo. Tú siempre me viste como un hombre y una mujer santo, santificado, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Santos, 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 apartados para Él, apartados para Él, apartados para Él. Señor, tú quisiste un pueblo exclusivo para ti, que sea luz para las naciones. Señor, aquí está ese pueblo que responde a ese plan, Señor, esta noche. Aquí está ese pueblo que responde a ese plan esta noche.
Este pueblo que quiere ser luz a las naciones. Este pueblo, Señor amado, que está dispuesto a no contaminarse, a no contaminarse, a decirle no al pecado, a decirle no al orgullo, a decirle no a los deseos y a decirte sí a ti, Señor, sí a ti, Señor. Sí queremos más de tu presencia, sí queremos estar contigo, sí, 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 sí. Te decimos sí, Señor. Te decimos sí, Señor. En el nombre de Jesús. Manténme puro. Aleluya, aleluya, aleluya. Exclusivamente tú. Aleluya, aleluya.